Dios les bendiga a todas las personas que nos ven en nuestra nueva etapa de emociones que te llevan al fracaso. El día de hoy tenemos con nosotros a Génesis Vélez. También tenemos con nosotros a Iris Fernández. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y yo creo que para esta fecha de Christmas, esta fecha de Navidad, es súper importante. Y vamos a estar hablando acerca del miedo. Quiero comenzar hablándoles acerca de una fábula. De un gran rey que tenía una monarca, era un monarca grandísimo. La historia cuenta que este rey tenía muchos prisioneros y quería mandarlos a matar. Esa era la idea principal del rey. Lo que sucedió fue que los puso en una fila, los llevó a un lugar y en ese momento les dio dos opciones. La primera, ir y fusilarlos o matarlos allí en ese momento, o la segunda, pasar por una puerta. El problema estaba en que antes de pasar esa puerta había un rótulo grandísimo donde habían bestias feroces. Las personas se atemorizaron al ver aquellas figuras. Cuando eso sucedió, decidieron morir. Cuando pasó el tiempo, un guardia de aquel rey decidió aventurarse, o mejor dicho, de intrépido, entró en la puerta y dijo: vamos a ver a lo que las personas realmente le temieron y no entraron. Cuando el hombre pasó por aquella puerta, resultó que no era una entrada, era una salida. Cuando este hombre se dio cuenta de esto, fue a donde el rey le preguntó qué había pasado. Y el rey les dijo: yo les di la oportunidad para que ellos pudieran salir a su libertad, pero el temor no los dejó avanzar. Y eso quiero hablarles acerca del miedo. La palabra miedo o la palabra temor quiere decir huir, rehusar a aquello que consideramos que es peligroso, que es dañino para nosotros. Es considerar algo perjudicial y eso hace que no lo querramos. Y eso hace que nos encerremos en algo que queremos decir: ya no lo quiero más. Quiero hablarles lo que dice en 1 Juan 4:18. La palabra enseña que el perfecto amor echa fuera al temor. Y en esta noche quiero completar esta primera introducción, hablándoles con mi tía Génesis. Quiero que ella nos cuente, y mi tía Iris, quiero que nos cuenten para ellas qué es lo que significa más o menos el temor. Según lo que yo investigué, era considerar que era algo perjudicial, aquello a lo que le tememos, y no quererlo más. Tía, para ti, ¿qué es el temor? Bueno, el temor es una emoción primaria. Es una emoción universal. Es una de las emociones básicas. Y Dios nos colocó esa emoción en nuestro ser para que podamos hacer frente a aquellas amenazas que se nos enfrentan en nuestro mundo exterior. Ahora, el temor es algo normal. Hay un miedo que es racional, que es ese miedo que nos hace estar preparados, que nos hace protegernos ante alguna amenaza. Por ejemplo, si estamos en una selva y viene un tigre, nuestro cerebro nos dice: sal corriendo, huye. Y eso es lo que nos permite la supervivencia. Pero cuando el temor se apodera de nosotros, invade nuestros pensamientos y nos paraliza, ahí es donde el miedo se vuelve negativo, se vuelve tóxico. Entonces, allí es donde queremos llegar, al punto donde podamos diferenciar si estamos experimentando un miedo que es algo normal, a lo que podamos hacerle frente, o si estamos experimentando un miedo tóxico, que es algo exagerado, o si tenemos también en nuestra vida presencia de alguna fobia, porque cuando el miedo es súper extremo, súper exagerado, puede convertirse en alguna fobia. Y eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y particularmente, Génesis, yo he vivido la experiencia de tener temor, me confieso. Y eso es como algo que te vuelve prisionero, que te mete como que en una cueva. Y la palabra de Dios habla, quiero compartirte en Proverbios capítulo 29, en el versículo 25. El temor del hombre prende lazo. Y literalmente es eso. Y he estado
trabajando con el temor. ¿Y qué siente uno cuando tiene temor? ¿Qué he sentido yo particularmente? Y es específicamente en una área, el manejar. Yo siento que los carros van y se me van encima o yo me voy encima de ellos. Y las gandolas que pasan, tengo miedo de producir un accidente. He estado trabajando en esa área. Entonces, ¿qué hace? Da un lazo porque nos hace dependientes de otro, nos cautiva, nos limita. Y eso es lo que particularmente yo he experimentado. ¿Pero qué? Le he dicho, Señor, esa palabra poderosa que Abraham compartía, que tu amor, que tú, Señor, me das seguridad, echa fuera todo el temor. El estar seguro en una palabra que Dios me ha dado, de que no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. En una encuesta de la revista Infobae, se decía que al menos un 60% de los adultos sufren de temor y en distintas circunstancias a veces no saben por qué se produce el temor. Pero los miedos y los temores se generan cuando hemos aprendido a asociar algunas circunstancias o algunas cosas, como por ejemplo lo que decía mi tía acerca del tigre. Asociamos que el tigre carne se la comió. Entonces, cuando se generan muchas veces los temores y los miedos, cuando hemos aprendido a asociar algunas circunstancias y decimos esto es temor y esto es miedo y aquí no me voy a acercar. El temor, y hay algo que quisiera destacar, el temor genera pensamientos, aun cosas que ni siquiera van a pasar, porque y hay personas que tienen temores o miedo al cambio, miedo a la comodidad, miedo al cambio porque yo estoy bien y me voy a quedar así como estoy, no me voy a aventurar a nada más. Miedo a algo diferente, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al abandono, miedo al compromiso. Hay personas que tal vez pasaron por una mala situación. Hay personas que pasaron por distintas circunstancias que dicen, ya no puedo confiar en esa persona. Ya no quiero seguir amando. Ya no quiero recibir amor. Y eso es porque un día aquella situación la asociaron con algo malo, algo que les hizo daño y que les amenazaba. Las personas tienen miedo al rechazo, tienen miedo al que dirán. Estas personas de las que hablábamos en la fábula tenían la oportunidad para ir y salvarse y salir, pero el miedo les tendió un lazo, como decía mi tía Iris, tendía un lazo y no les permitió avanzar. El miedo nos estanca, nos inmoviliza. Yo quiero que nos digas algo, tía. Bueno, así como decía esta fábula que estuvimos escuchando de Abraham, el miedo es generado por aquellos pensamientos, esos pensamientos que nosotros alimentamos en nuestra mente, esos pensamientos producidos por experiencias, tal vez experiencias del pasado, experiencias que nos han hecho creer, que nos han hecho pensar que no podemos superar aquello que se nos pone enfrente, ¿verdad? El miedo, cuando el miedo es irracional, es generado por esos pensamientos negativos que no son reales, que no van a suceder, que como decía, a veces tenemos miedo a correr riesgos porque tenemos miedo a lo desconocido. Pero ese miedo significa el miedo a perder lo conocido, a salir de nuestra zona de confort, a afrontar aquello que tal vez es un reto, un desafío para nosotros. Entonces, hay algunas cosas que hoy vamos a compartir con ustedes acerca de cómo poder hacerle frente al temor, cómo poder hacerle frente a esos miedos que nos limitan. Porque, como decía Iris, si no perdemos el miedo a manejar, a salir y afrontar esto, entonces vamos a estar limitados. Vamos a estar limitados a que siempre tengamos que depender de alguien para poder salir o para poder hacer alguna cosa que debamos hacer. Entonces, el miedo nos limita. El miedo, así como hablábamos en el episodio anterior acerca de la ansiedad, el miedo se combina con la ansiedad y nos limita, nos paraliza.
Entonces, estas emociones no nos permiten avanzar, no nos permiten triunfar. El miedo se manifiesta en 4 formas, en 4 niveles. Y el primer nivel es el nivel cognitivo. Ataca primero nuestros pensamientos, genera pensamientos o percepciones negativas de esas cosas que estamos viendo, de esos estímulos que están frente a nosotros o que estamos imaginando, ese estímulo, esa situación temida, ¿verdad? Y como en el segundo nivel se genera en forma fisiológica. El temor nos afecta en nuestro cuerpo y comenzamos a somatizar, comenzamos a sudar, comenzamos a tener palpitaciones aceleradas, a temblar, la voz se nos entrecorta. Hay personas que tienen miedo a hablar en público y dicen, no puedo hacer esto porque me da pavor, me paralizo, me bloqueo. Entonces, eso comienza a somatizarse, ¿ok? Te sudan las manos, ¿ok? El tercer nivel es el nivel conductual. Cuando el miedo es algo conductual, entonces ya ese nivel en donde ataca tus acciones, tu comportamiento, es el nivel donde te hace actuar de una manera tal vez equivocada. Por ejemplo, cuando alguna persona le tiene miedo a la oscuridad, tiende a taparse con una sábana, como si la sábana estuviera blindada, como si fuera algo, como si fuera algo que te va a proteger. Pero se siente mejor porque sus pensamientos le dicen que si se tapa, entonces se va a aislar de eso, de lo que le tiene miedo. Entonces la gente comienza a aislarse de las cosas a las cuales teme. Entonces comienza a crear su propio mundo de confort, su zona de confort. Hay personas que dicen, pues yo le temo a estar en un lugar que no es común para mí. Entonces trata de que todas las reuniones o las cosas que haga con otras personas sean en su casa o en un lugar conocido, porque le teme a esos lugares nuevos, a experimentar lugares desconocidos. Y el otro nivel es el nivel neurológico. Es donde ese miedo regula nuestras emociones. Ese miedo que nuestra amígdala en nuestro cerebro produce esa regulación de nuestras emociones. Entonces ya a ese nivel es donde nosotros nos bloqueamos, nos paralizamos, donde nuestro cuerpo nos dice, ya, tienes que como evitarlo. Y ahí es donde nos limita el temor a hacer las cosas que debemos hacer. Es como un sub y bajas de emociones. Yo escuchaba de una persona, ella hablaba acerca de que nunca manejaba en nieve por el hielo negro. Y esa persona se queda en su casa, no sale cuando hay nieve. Y yo digo, pero ¿y cómo si una emergencia sucede? Yo creo que el miedo, cuando lo hablamos en modo de predicación o en modo de una charla, como que no hacemos que la gente se sienta identificada porque la gente más bien nos ve a nosotros como que nosotros nunca hemos tenido miedo. Mi tía decía acerca de que le daba miedo cuando manejaba, y hablábamos antes de hacer este podcast. Yo le decía, yo me acuerdo de cuando a mí me tocó estudiar y no podía hablar inglés. Eso fue para mí una catástrofe. Y es lo que nos sucede a todos los latinos o a todas las personas que vienen de otro país, vienen a América, vienen acá a Estados Unidos. No me puedo relacionar, no puedo hablar, no puedo expresarme. Y si hay una emergencia, no puedo ni hablarle en señas porque no me van a entender. Y como decía mi tía, el miedo nos lleva a una limitación tan grande que hay personas que tal vez nunca conquistaron sus sueños por causa del temor, por causa del fracaso. Cuando tú entiendes esta verdad es que no importa cuántas veces fracases, sino cuántas veces tú te tienes que levantar, tu vida cambia.
Leía un libro de un argentino, ya el libro se llamaba Fracasos Exitosos, y decía que las personas por causa del miedo y por causa del temor no se aventuran a volver a avanzar, no se aventuran a volver a intentarlo. ¿Cuántas cosas, tú que nos estás viendo, cuántas cosas te has perdido de hacer? ¿Cuántas relaciones ya no has buscado hacer? Porque una persona tal vez te hizo algo. Porque tal vez ibas manejando y el carro se te colió, como decimos en Venezuela. O tal vez estabas, un animal te asustó y no le volviste a hablar a los perros ni a los gatos. Pero en la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que también tuvieron miedo, temor, que a la vista de las personas, esos hombres de Dios fueron grandes, eso era indestructible, era como un Avenger, pero así como ellos, tal vez tú has sentido temor. Uno de los primeros ejemplos que yo veo acerca de una persona que sintió presión, sintió miedo a causa de lo que pasaba en su environment, en lo que pasaba alrededor, fue Moisés. ¿Cuánto no hemos oído de la historia de Moisés? Ese hombre abrió el mar rojo, o sea, fue Dios, pero Dios lo usó. Este hombre, dice la palabra, que una nube y una columna de fuego no los perseguía, sino que los guiaba. O sea, la Biblia enseña que Moisés fue uno de los profetas más grandes, pero la palabra enseña que cuando Dios lo envía a hacer algo, y era libertar el pueblo de Israel, dice la palabra que al faraón se le aumentó la presión y le aumentó la carga al pueblo de Israel. Cuando le aumenta la carga, el pueblo se va en contra de Moisés y le dice: Dios te juzgue a ti por lo que hoy nos está pasando a nosotros. Moisés fue a la presencia de Dios, no le quedó de otra y decirle: realmente tú me has enviado. Y hay personas que tal vez Dios les ha dicho, Dios les ha dado propósito, Dios les ha dicho que van a tener negocios, Dios les ha dicho que van a prosperar y que van a ver la gloria de Dios como nunca antes, pero nunca se han determinado a dar el paso por causa del temor. Y en ese momento, cuando Moisés, yo creo que Moisés hasta entró un momento de depresión porque le dijo: ya córtame. O sea, yo no creo que si tú me enviaste, todo esto está pasando. Wow. Y en ese momento dice la palabra que Dios reafirma su pacto con Moisés. Y le dice: Moisés, yo voy a estar contigo. Moisés, yo te voy a ayudar y yo voy a cumplir mi palabra. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, una cercanía, la Biblia dice que el perfecto amor, Cristo Jesús, echa fuera el temor. Hay muchas personas que no conocen lo que Dios les ha prometido, y por no conocer las promesas, eso no les da fuerza, no les ayuda. Hay mujeres que no saben cómo cambiarle, y hombres también, no saben cómo cambiarle el aceite a un carro, no saben para qué usar un martillo, y en vez de usarlo para pegarle a una mandarria, lo que hacen es pegarle a los ajos, creyendo que es un machacajo, pero no es así. Cuando nosotros no entendemos las herramientas que tenemos, que a la luz de la palabra Dios no las da, eso nos lleva a la ignorancia. Y la Biblia dice que por causa de la ignorancia muchas veces perecemos. ¿Cuántos sueños han perecido en tu vida? ¿Cuántas metas que te propusiste en el año y nunca las pudiste lograr? Yo te digo en esta hora, un encuentro con Dios, una cercanía verdadera con el Señor, va a hacer que las ligaduras del temor que te han mantenido atado puedan destaparse. Así es. Y hay unos tips o unos consejos que te vamos a dar para que tú puedas vencer el temor. Y una de esas cosas es que elijas pensar en positivo. Elige pensarte como una persona sin temor. Cuando tú eliges pensar como valiente, pues entonces tu mente va a generar pensamientos que te hagan sentir valiente. Cuando nosotros reconocemos que tenemos temor, es el primer paso para avanzar a afrontar el temor. Una de las cosas que debemos hacer es
reconocer el temor. Reconocer a qué le tenemos miedo. Y si conocemos eso a lo que le tenemos miedo, pues entonces vamos a poder enfrentarlo. Cuando nosotros desconocemos eso a lo que tememos, entonces allí es donde se hace difícil enfrentarlo. Pero si nosotros conocemos cuál es nuestro oponente, lo vamos a poder vencer más fácilmente. Y otra de las cosas es no tenerle miedo al miedo. Motivarnos a nosotros mismos y animarnos a tomar esa determinación de avanzar, fijarnos metas que nos permitan enfocarnos en lo bueno que podemos hacer. Esas cosas nos van a ayudar a que podamos vencer el temor. Y otra de las cosas que debemos hacer es trabajar en nuestro autoconcepto. Cuando trabajamos en lo que nosotros somos, en el concepto que tenemos de nosotros mismos y trabajamos en nuestras habilidades, en nuestras características, reflexionamos acerca de lo que podemos hacer, de nuestros logros, de nuestras habilidades, nuestras capacidades. Entonces eso nos va a permitir que podamos alcanzar, ver, visualizar las cosas de una manera diferente, que podamos comenzar a ver todas esas fortalezas que tenemos que nos permiten lograr las cosas. Hablábamos acerca de que hay personas que tienen miedo a hablar en público, pero cuando esas personas hablan con otra persona en privado, sin presencia de un público como tal, esa persona fluye y no tiene ninguna limitación para hablar, para expresarse, para exponer sus ideas y puede hacerlo con total naturalidad. Pero cuando esa persona comienza a tener en su mente la idea de que si yo hablo frente a las personas, se van a burlar de mí, se van a reír, nadie me va a escuchar, van a estar pensando en los errores que cometo. Entonces, ese temor, esos pensamientos irracionales que está generando su mente es lo que le impide avanzar. Y cuando hacemos que esos pensamientos se mengüen y los cambiamos por pensamientos positivos, entonces allí vamos a alcanzar vencer esos pensamientos irracionales. Otra de las cosas es trabajar y entrenar nuestro positivismo. Cambiar lo negativo por lo positivo es lo que nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente, una perspectiva al cambio. Necesitamos frenar el miedo al temor y aprender técnicas que nos ayuden a relajarnos, a poder disminuir esa tensión que nos causa ese estímulo que nos está causando ese miedo. Una de las cosas que se hace en terapia cuando hay personas que tienen alguna fobia o algún temor excesivo a algo es una desensibilización sistemática, en donde esa persona comienza a visualizar, a pensar acerca de ese estímulo o esa amenaza que le genera temor. Comienza a conocerlo, comienza a identificarlo, comienza a acercarse a él y luego ya por fin puede tener un contacto con eso. Entonces, eso nos va a ayudar a enfrentar. Cuando comenzamos a ver las cosas de una manera diferente, de una manera positiva y comenzamos a ver las capacidades que nosotros tenemos para hacerle frente a eso, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder superar cualquier temor. Y hay algo que me llama mucho la atención, Abraham, y es que en la Biblia la palabra no temas se menciona 365 veces, una vez para cada día del año. Así que Dios te dice en todo momento, cada día, cuando Dios permite que tú abras tus ojos y te levantes y ves esa grandeza de ese amanecer, allí Dios está renovando para ti sus bondades, sus misericordias. Y Dios te dice, no temas, yo estoy contigo.
y puedes hacerle frente. Si tú eres valiente, si te esfuerzas y eres valiente, vas a poder conquistar todo lo que te propongas en el camino. Vas a poder lograr todas tus metas, tus sueños, tus anhelos, y nada te va a detener. Uno de los reyes que más guerra tuvo en el tiempo antiguo de Israel fue David. Y algo me impresionaba cuando hablabas acerca del positivismo. Normalmente tendemos a llenarnos solamente de lo malo. Vemos la situación y nos llenamos solamente de la situación y no buscamos tener ¿cómo se dice? Una opción, una solución nueva. Y la palabra enseña algo en el libro de Salmos, en el 137. La Biblia habla del lamento que David hizo por causa de una circunstancia que estaba pasando. Aún en el Salmo 138, David todavía se lamentaba. Pero lo que dice en el versículo 7 del capítulo 138 de Salmos dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo creo que el temor todo el tiempo tal vez va a llegar a nuestra vida y va a tocar a nuestra puerta. Es más, podemos vivir muchas veces con el temor, pero una cosa es que el temor venga a nosotros y otra cosa es que nosotros abracemos el temor. Le digamos, quédate conmigo. Y le digamos, no te vayas. El problema ha sido este. Vamos a pasar el temor. El temor va a llegar a nuestras vidas. Pero ¿qué vamos a hacer cuando el temor venga a nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando eso suceda? Yo creo que es como dice ese dicho, mirar más allá de nuestra nariz, ver más allá de la circunstancia que pueda estar pasando. Y cuando nos llenamos del positivismo, cuando nos llenamos y empezamos a desechar lo malo, vamos a poder, ¿cómo se dice?, avanzar. Vamos a poder creerle a Dios, vamos a poder desarraigar de nuestros corazones el miedo y el temor. Pero hay una forma. Y yo creo que es por la palabra y quiero que nos hables de eso, tía, porque yo creo que tiene que llegar un momento donde el contacto con las escrituras haga un efecto en tu vida, que el temor se vaya. Así es. Yo particularmente hace 7 años vine a este país y mucha gente le tiene temor a lo desconocido, temor a emigrar, temor al fracaso. Y me paré sobre una palabra. El abrazar las promesas de Dios es determinante para tu éxito. Moisés enfrentó su miedo al pueblo con un encuentro con Dios. Cuando Dios le dijo, yo voy contigo. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Vemos que David enfrentó su miedo y venció en todo lo que hizo hasta el final. Porque le digo a Goliat, yo no sé cuántos Goliat tú estás enfrentando día a día. Goliat de no fracasar, de no quedarte sin empleo. Un Goliat del diagnóstico médico. Ese es el temor que tienes tan arraigado de que tal vez tus antepasados murieron por una enfermedad y tú dices, ¿será esto por lo que yo me voy a morir? Porque el médico dice que tengo tal patología o este es mi cuadro clínico, pero quiero decirte que hoy te puedes parar sobre lo que Dios ha dicho de ti. ¿Y qué dice Él? Que Él llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando Josué fue a conquistar la tierra prometida, ellos no eran un pueblo guerrero, solamente sabían adorar a Dios, construir, pero la guerra no era su fuerte. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Hoy Dios te dice, yo voy a estar contigo cuando tu fuerza falte. Yo voy a estar contigo cuando tal vez una puerta se cierre, porque yo soy tu ayudador, tu sanador, tu proveedor. ¿A qué le tienes miedo? A una nueva relación, porque la relación que tuviste fracasó. Hay personas que están herméticas, Génesis, Abraham, a una nueva relación. ¿Por qué? Porque sufrieron mucho daño, abuso, sufrieron maltratos y tienen una baja autoestima y están, como decía Génesis, aislados completamente, nuevamente a la posibilidad de volver a amar. Pero Dios hoy hace y escribe una nueva historia para ti, donde de su mano verás los milagros. Y la palabra dice que el verdadero amor, el perfecto amor, el que viene de Dios, echa fuera el temor. Él sana toda herida.
Él te liberta del temor, pero necesitas, como Génesis lo decía, identificar cuál es el temor. Abrir mi mente, movilizarme, o yo me determino a ser libre. Hay gente que no puede dormir. Muchas personas no pueden conciliar el sueño y aunque se tomen todas las pastillas siguen con un estrés, con una ansiedad, con un temor, porque sienten de que algo los persigue. Pero hoy Dios te dice, párate sobre mi palabra. No es cualquier palabra. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Así es. La palabra del Señor dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que si tú hoy estás estás atravesando por algo que te está causando mucho temor, al punto que sientes que te paraliza, pues entonces nuestra recomendación es: ve, preséntale ese temor a Dios, que Él te va a dar fuerza para vencer. Él te va a dar el dominio, la determinación para avanzar, para visualizar las cosas de una manera diferente, para verlo desde una óptica diferente y avanzar. Y si tienes hoy alguna pregunta o alguna sugerencia, algo que nos quieras dejar en tus comentarios, pues hazlo allí. Lo puedes dejar en los comentarios y queremos que esta palabra que hemos compartido hoy sea de bendición para muchos, así que síguenos, comparte a tus amigos, a tus familiares que estén necesitando esta palabra, comparte allí este video para que pueda llegar y ser de bendición a todas aquellas personas que lo necesiten. Yo creo que es una bendición. Cuando Moisés enfrentó su miedo al qué dirán, él conquistó y la presencia de Dios estuvo con él. David enfrentó su miedo y venció hasta el final. Caleb no escuchó las voces de las demás personas que le infundían miedo, sino que conquistó la tierra. Así que es tiempo de que escuches la voz de Dios y vamos a orar en esta hora. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esa persona que nos está escuchando, que tal vez por muchos años ha sido esclavo del temor y esto le ha causado que sueños, que tal vez ni siquiera ha podido aprender nuevas cosas, que las metas que se puso durante muchos años no las ha alcanzado, que tal vez ha querido tener una relación pero por causa del miedo, por causa del temor no lo ha conseguido. Tal vez tú le has dado propósito, Señor, pero nos da miedo muchas veces obedecer la palabra que tú nos has dado. Yo te pido en el nombre de Jesús que las fuerzas tuyas entren en el corazón de las personas y que lo opuesto al temor sea el amor tuyo entre en sus corazones, que puedan tener un encuentro contigo, que puedan aferrarse a tus promesas y que puedan ver lo que tú has prometido para su vida. Así que compartan esta transmisión con otras personas y para nosotros ha sido una bendición poder estar con ustedes en este segmento, emociones que nos llevan al fracaso. Compártanlo con otras personas, déjenos un fuerte like para que YouTube les siga compartiendo esto a otros. Y nos vemos en una nueva ocasión de venciendo a esas emociones que nos llevan al fracaso. Dios te bendiga.